Bien, sí. Ah, Buenas bueno, noches, yo sí te también. escucho bien, John. Bueno, qué Todos bien, escuchamos bien. maravilloso. Bueno, Buenas noches a todos. Soy Jackson. el, ya les explico un poco quién es Jackson, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, bueno, después de este receso que hemos tenido en el curso de liturgia, eh, hemos retomado pues con la directriz desde el Instituto ISDEC para que podamos avanzar en el proceso. Entonces nos acompañan esta noche, el compañero Jenner Jackson es compañero mío de estudio y lo he invitado para que nos acompañe durante este curso en las charlas de liturgia, sobre liturgia, ¿de acuerdo? Entonces mi invitación es para que aprovechemos la presencia de él, que nos va a compartir, él nos va a orientar con respecto a los temas que hemos trabajado, ¿cierto? Nos va a explicar un poco en dos dinámicas, uno desde la parte, digámoslo, académico, y lo otro en la segunda charla que será un poco más desde la parte práctica. Entonces, Jenner Jackson, los compañeros que están acá son futuros diáconos permanentes de la diócesis de Cuernavaca, y no sé si aquí también hay de Morelos, no me acuerdo ahora, de Cuernavaca y de Morelos en México. Han tenido pues un receso en los estudios por lo que sucedió hace poco tiempo en México. Entonces estaban ellos en el proceso de reconstrucción de redes, ayudando a la comunidad, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí estamos. Entonces, bienvenido. Eh, Dichosos de contar con tu presencia. Y vamos entonces, la dinámica de la reunión del encuentro será escuchar lo que nos presentes. Y al final vamos a hacer un acuerdo como grupo, como equipo de las dos actividades propuestas para poder sacar la nota del curso. Recuerden que el curso va hasta el 30 de este mes. Vamos cerrando. Entonces, bienvenido, Jackson. Muchísimas gracias, John Anderson. Buenas noches para todos los compañeros que nos están escuchando. Don Félix, don Faustino, don Alejandro, don Javier. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bien. Sí, Ya muy me... bien, Jackson, muy bien. Sí, buenas noches, sí escucho. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco a John Anderson por haberme invitado a este proyecto, a unirme a ustedes. Es uno de los temas que más me encantaba cuando estudiaba en la universidad o compartía con John, la liturgia. Me encanta todo lo que tiene que ver con la oración de la iglesia, también con todas las estructuras y con todo lo que realizamos mediante la celebración de la Eucaristía, de los sacramentos en general. Y es algo que me encantaba demasiado. Entonces, cuando John Anderson me ha propuesto de que participara con ustedes, me ha alegrado demasiado y espero que me puedan comprender, entender el tema que vamos a impartir y que cualquier duda que surja durante nuestra charla la podamos resolver entre todos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, Jackson. De acuerdo, Jackson, gracias. Bueno, muy bien. Como ustedes ya han podido... ¿Perdón? Muy bien, está bien. De acuerdo. Como ustedes ya han podido mirar en sus computadores el tema que se nos ha presentado o que se nos pide ahora sobre la liturgia de las horas y lo han estudiado, lo han leído, pues también han podido leer lo de la justificación. Y cuando estaba preparando el tema me encontraba con algo muy importante que decía la justificación, que la plegaria litúrgica es la oficial de la iglesia y que santificaba nuestra jornada. Y me encantaba algo que ponía entre comillas, salpicándola de momentos de oración. Y es lo que quiere toda la liturgia, ¿sí? Y es lo que se nos va a proponer durante estos días, que nuestra vida, que nuestro diario vivir, que lo que nosotros hagamos durante el día siempre sea rodeado en una oración de alabanza a Dios. Entonces es lo que nos presentaba la justificación y lo que nos pide que nosotros tengamos muy presente y que nosotros podamos ir desarrollando cada día. Recuerdo que cuando estaba en el seminario, pues eso de madrugar uno a rezar laudes o el oficio divino, pues al principio costaba y al principio era un poco difícil, porque, oye, te duermes y no entendías muchas cosas, o porque hay que repetir un salmo, o porque tenemos que hacer a dos coros. Entonces, cuando tú vas encontrando
el deseo de alabar a Dios, te vas encontrando con la oración, pues vas comprendiendo que es importante la liturgia de las horas. ¿Me comprenden? Entonces, caballeros, futuros diáconos, queremos tratar los primeros 4 temas que se nos estaba presentando en el desarrollo temático. La liturgia de las horas, consagración del tiempo. La liturgia de las horas, expresión privilegiada de la oración cristiana. La liturgia de las horas en las iglesias a través de los siglos y la naturaleza y espíritu de cada una de las horas. Estos son los primeros 4 temas que vamos a un poco profundizar en este rato de charla y ya los próximos los veremos en la próxima conferencia. ¿De acuerdo? Muy bien, sí, gracias. Muy bien, está bien. De acuerdo. De acuerdo, está bien. Enterado, gracias. Leyendo la Congregación para el Culto Divino de noviembre de 2000, pues daban un oficio sobre la importancia de la liturgia de las horas. Congregación para el Culto Divino de la Santa Sede en el año 2000. Y decía que la celebración íntegra y cotidiana de la liturgia de las horas es para sacerdotes, diáconos, tiene que ser parte sustancial del ministerio eclesiástico. Recuerdo que siempre nos decían a nosotros que cuando fuéramos diáconos estábamos para el servicio, y era el servicio de la iglesia, y la iglesia la comunidad de todos los bautizados. Somos todos una familia, queridos compañeros, amigos. Entonces, nuestra labor, o la labor de ustedes, principalmente va a ser la oración, y va a ser la oración por la iglesia, y la iglesia la conforma todas las personas. Y es lo que ustedes, es lo que nos llama la iglesia a nosotros, a participar mediante la oración e intercesión por todos. Y es lo que decía la Congregación para el Culto Divino, de que van a tener que rezar. Todo lo que tiene que ver con el oficio divino. El pontificial romano, y esto es cuando ustedes estén ordenando Dios mediante, y que estarán llenos de alegría, y todos nos vamos a alegrar porque van a ser servidores de la iglesia, y es lo que ustedes están buscando. Pues dice en uno de los compromisos, y les leo literalmente: quieren conservar y acrecentar en ustedes el espíritu de oración correspondiente a vuestro estilo de vida, y en ese mismo estilo cumplir fielmente con la celebración de la liturgia de las horas en unión con el pueblo de Dios para su bien e incluso para todo el mundo. Mira que es una pregunta y es uno de los compromisos que en su momento, cuando vayan a ser ordenados, ustedes, queridos amigos, van a tener que decir sí quiero. Y es el compromiso al que ustedes, perdonen la redundancia, se van a comprometer a cumplir con la liturgia de las horas, a orar por la iglesia, en nombre de la iglesia, por la iglesia. Es el compromiso que ustedes van a decir, sí, sí quiero, sí acepto y sí lo deseo hacer, rezar por todos. Porque es que a ustedes les va a tocar interceder por el pueblo. Es lo que nos piden a nosotros como bautizados, porque hacemos parte del cuerpo sacerdotal de Cristo. Es lo que nos piden a nosotros los que queremos estudiar, que queremos avanzar, los que buscamos como una vida sacerdotal, ustedes que son diáconos permanentes, es lo que se le piden a ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos. Ya lo veíamos que decía que Moisés cuando oraba en el desierto en la batalla contra Amalek, ¿recuerdan ese episodio de Éxodo 17, 8, 16? Cuando Moisés sube a la montaña a orar mientras el pueblo estaba en lucha, Moisés levantaba los brazos e intercedía por el pueblo para que Dios los bendijera, para que Dios les ayudara, para que Dios los ayudara. Y Cristo puso una parábola en Lucas, en Lucas 18, versículos 1 y siguientes, habla del juez inicuo y la viuda inoportuna. Creo que han leído muchas veces y han meditado muchas veces ese pasaje, que un juez que no le temía ni a los enemigos, pero que había una viuda que le insistía cada día, que le hablaba cada día, que buscaba cada día, hasta que el juez dice, no,
para quitármela encima, para que la viuda me deje molestar, pues entonces voy a favorecerla. Es la oración, es la intercesión, que cada uno esté constante, que cada uno esté pidiéndole a Dios, alabando a Dios. Es lo que hace la oración, queridos amigos. Recordemos también, en este momento se me viene a Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Creo que todos la conocen y han leído su biografía, o hagiografía, como decimos de los santos, que ella rezó durante 30 años solo por la santificación de su hijo. ¿La han leído alguna vez? Caballeros, ¿me están escuchando? Sí, 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 escuchamos. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí. sí, pero ¿Alguna yo duda no la he por ahora? leído. Sí, yo tengo una duda, yo tengo una Cuéntame. pregunta. Decir oficio divino, ¿es lo mismo que decir liturgia de las horas? Jackson, A ver, no, sí, señor. ¿Con quién eres? Perdón. soy Javier. Bueno, Javier, cuando estuve en el próximo tema, vamos a hablar la estructura de la liturgia de las horas, ¿sí? Ajá, sí. Oficio divino lo podemos catalogar como el resumen de todo lo que tiene que ver la liturgia de las horas, Ah, ¿sí? sí, Pero sí. hay una pequeña parte que es lo que leemos al principio, o que lo que leemos en las mañanas antes del laudes o durante el día, que viene la lectura bíblica, que viene la Sí. lectura patrística, que es lo que se llama oficio de lectura, ¿sí? Sí. Entonces son dos cosas diferentes, oficio de lectura y el oficio divino. Ah, ok. El oficio divino viene siendo toda la estructura ya de lo que conforma la liturgia de las horas. Sí, Sino que durante el tiempo o a veces nosotros hacemos énfasis o creemos que el oficio de lectura, que el oficio divino, que el breviario, que la liturgia de las horas, pues entonces como que corresponden a la misma parte, ¿de acuerdo? sí. Pero el oficio divino va a encerrar todo aquello. ¿Le resuelvo su duda? Sí, ya. Bueno. Ok, sí, gracias. Entonces, el primer tema tiene que ver con lo que usted me está pidiendo que le aclarara. La consagración del tiempo mediante la liturgia de las horas. Tenemos muy presente, y ustedes diáconos permanentes deben tener presente que la principal oración de todo cristiano, de todo bautizado, es la Eucaristía. Llamémoslo Santa Misa, llamémoslo Eucaristía, pero la principal, la fuente de toda la iglesia lo constituye la Eucaristía. Pero la liturgia de las horas a la que se nos está invitando este tema es para consagrar, para santificar el transcurso del día. ¿Por qué? Porque la invitación desde el oficio divino, desde el oficio de lectura, de la laudes, la hora intermedia, las vísperas, y al completar la noche mediante las completas, estamos santificando y haciendo oración durante todo el día. Ya el Sacrosanto Concilio, que creo que ustedes han podido leer, del Concilio Vaticano en 1959, decía que la liturgia es la parte del culto de la iglesia, del cuerpo eclesial. Y entonces, lo que les decía al principio, toda la estructura que tiene que ver la liturgia en la iglesia, la celebración de los sacramentos, los signos, los símbolos que realicemos, nuestras oraciones, los actos piadosos, la celebración del año litúrgico en la iglesia, lo que viene ahora el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, y todo lo que tiene relacionado con la iglesia es liturgia. Les decía al principio que es uno de los temas que a mí me encantan, porque cuando colaboro en mi parroquia trato de ser un poco muy cuadriculado, no sé si me entienden la expresión. Me encanta que todo salga bonito, que todo salga bello, porque es que es la alabanza para Dios mediante la liturgia. Recuerdo al cura de Ars, aquel párroco de Ars, Francia, que era muy humilde y muy pobre, o no quería tener cosas materiales para él, pero para la iglesia, para la celebración de la Eucaristía, para la celebración de la liturgia, compraba las mejores cosas y las más bonitas y las más caras. No sé si han leído la hagiografía o la historia del cura de Ars. ¿Por qué? Porque él decía, para Dios todo tiene que ser bonito, para Dios todo tiene que ser hermoso, para Dios no hay que
desanimarse uno, ni hay que mirar en gastos. Y tal vez mucha gente, como nuestros hermanos separados, no entiendan eso. Porque a veces dicen, ¿por qué las iglesias tienen que ser bonitas? ¿O por qué el sacerdote tiene que vestir tan elegante? ¿O por qué con tantas cosas encima? ¿O por qué a los santos les ponen flores, etcétera? Pero entendemos que es una pequeña alabanza o una celebración de la liturgia. Entonces, el tema que nos corresponde de la liturgia de las horas, queridos caballeros que nos reúnen esta noche, pues sencillamente es santificar el día y la noche. Todo el tiempo santificando el día mediante el rezo de la liturgia de las horas. Por eso es que rezamos, o por eso es que cargamos con nuestro breviario o el tomo de la liturgia de las horas. Supongo que sabemos que estamos en el 4º tomo, estamos en la semana 31, rezando el salterio de la semana 3. Todos todos lo saben, ¿cierto? Una cosa, perdonen, Sí, ¿ustedes rezan con la liturgia de las horas? ¿O no les corresponde todavía? Sí, ya la llevamos a cabo, Jackson. Bueno, de acuerdo. Entonces, me parece muy bien que ya están familiarizados con la liturgia de las horas, ya saben su estructura. De todas formas, como lo decía John Anderson, pues en las próximas clases veremos su estructura, unas clases más prácticas y todas las dudas que vayan surgiendo cuando lo estemos rezando. Entonces, eso es lo principal. El primer tema nos va a aclarar que la liturgia de las horas es para que consagres el día, mediante la alabanza a Dios, desde que te levantas hasta que te acuestas. Es lo que hacían la primera comunidad cristiana. Oraba al principio, oraba al mediodía, oraba en la tarde. Oraba mediante la oración, porque Dios tiene que ser tu eje central, porque Dios es el que te debe impulsar, porque Dios es el que te debe dar la fortaleza, todo rodeado mediante la oración. El segundo tema que se nos presentaba o que se nos ofrecía, decía, la liturgia de las horas, expresión privilegiada de la oración cristiana. Y nos decía, la oración puede ser privada, individual o también social. Eso es lo que corresponde a la oración. Cuando tú estás solo, cuando tú rezas ante el Santísimo, cuando tú hablas con Jesús de tú a tú. Cuando tú le dices, amigo mío, esta es mi vida, así estoy, así van las cosas, así me estoy preparando, estas son mis dificultades, estos son mis defectos, estas son mis falencias, o vengo a pedirte para que me ayudes, para que me fortaleza. Esa es la oración individual que cada uno de nosotros hacemos. Pero también está la oración social. Por excelencia, la Santa Misa. Por excelencia, la Eucaristía, la que nos reúne a todos los bautizados en la mesa fraterna de la Cena del Señor. Hace poco daba unas clases en un colegio y empezaba a ver educación religiosa. Y les decía a los chicos, el hombre por naturaleza es religioso, lo sabemos bien. Bueno, ellos no lo sabían. Cuando a los jóvenes se les habla de religión, creen que solo se les habla de la Iglesia Católica. Y entonces cuando creen que solo se les habla de la Iglesia Católica, creen que religión solo es ir a misa, les guste o no les guste, se duerman o no se duerman, o que la mamá o el papá les inculca que tienen que comulgar. Y ni siquiera saben por qué lo hacen. Y entonces por eso se aburren, o por eso no comprenden las cosas, o por eso les da pereza en la iglesia. Cuando yo les decía, es que el hombre por naturaleza es religioso, y les decía cómo fue el origen de la religión, que el hombre trata de dar respuestas a sus fenómenos naturales, unos lo llamaron el sol, otros la luna, otros lo llamaban el eclipse, o que a las cosas de la naturaleza, a las ramas, a un árbol, porque es que el hombre tenía la necesidad de un encuentro con algo superior. Entonces yo les decía, chicos, el hombre es religioso, porque solo no es capaz. Él necesita que alguien lo estimule a avanzar en la vida. Y entonces después cuando se preguntaban de las enfermedades o se preguntaban sobre la muerte, decían, no, es que tiene que haber algo más.
y tenemos que luchar por algo más. Cuando el hombre cristiano se sabe un ser religioso, y religioso, ya les vuelvo a repetir, no es solo centrarnos a rezar o a arrodillarnos en granos de maíz o a flagelarnos, no. Cuando el hombre se sabe un ser religioso, es que sabe un hombre entregarse mediante la oración a un ser divino. Nuestro amigo es Jesús, y Él fue el que nos enseñó, y Él fue el que nos dio el ejemplo, y Él es el que nos invita cada día a estar en unión. Y entonces, por eso la iglesia va a decir que la liturgia de las horas es la oración privilegiada, porque en el primer tema, y lo que les acaba de decir hace unos minutos, les iba a decir, durante todo el día, ustedes se van a santificar, ustedes van a estar en constante unión con Cristo mediante la iglesia. Obvio que la liturgia trae muchas más componentes. La Eucaristía, los sacramentos, las procesiones que hacemos en Semana Santa, las procesiones que hacemos en la fiesta patronal de la parroquia, el ejercicio piadoso del Santo Rosario, de una novena a algún santo de nuestro fervor, alguna romería. Todo está enmarcado mediante la liturgia. Y no es malo, obvio que no. Antes la iglesia nos invita a que nosotros tengamos signos piadosos, a que animemos a la gente, a que encuentren ese contacto o esa unión con Cristo o con la iglesia o con su santo de su fervor. No se discrimina a nadie, pero la iglesia ha constituido mediante el Sacrosanto Concilium el rezo de la liturgia de las horas. Y entonces nos va a decir que la liturgia de las horas no es una oración solo personal. Ah, no, es que yo solo rezo para mí. Ah, no, es que yo voy a rezar solo porque necesito este favor. Ah, no, es que yo solo voy a rezar pues porque a mí me nació. No, nos va a decir la iglesia, mediante el Concilio Vaticano, en el Sacrosanto Concilium, de que la liturgia de las horas es una oración universal. Es una oración de la iglesia como comunidad. Es una oración para todos los bautizados. No es una oración sola. Y entonces no va a discriminar a nadie, sino que se abren las puertas. Cuando tuve la oportunidad de estudiar en España, que estudié con mi compañero John, me encantaba en algunas iglesias que se invitaba a toda la comunidad a rezar. Entonces rezábamos las laudes o se rezaban las vísperas. Y habían unos pequeños breviarios o llamémoslos cartillitas solo con los salmos de la laudes o de las vísperas. Pero era porque se invitaba a todas las personas a que participaran, a que proclamaran los salmos. Y entonces se invitaba a una persona que realizara la lectura breve, a otra persona que hiciera el responsorio breve, el que quisiera hacer alguna palabra o algún aporte, o en las preces todo el mundo pedía por todas las personas, o en estas ocasiones sí se hacía un poco más individual, pero a la gente le encantaba que la iglesia, que un sacerdote, que alguna monja los invitara a rezar el oficio, fueran las laudes o fueran las vísperas. Eso es invitar a la comunidad, eso es vincularlo. No sé si ustedes en sus parroquias, futuros diáconos permanentes, rezan en comunidad, rezan con los fieles. Pregunto. Sí rezamos, Jackson. Sí, en donde ¿Rezan yo, la liturgia de las horas? ¿Rezan laudes o vísperas con la comunidad, con la gente? la laudes, sí, todos los días. Todos los días. Sí. ¿Los otros Jackson, también? buenas noches. Buenas noches. Hablas con Jair de acá de Medellín. Jair, ¿cómo está? Mire, muy bien. Usted, para participarle de que la liturgia de las horas también la rezamos en familia, que es muy importante tener eso presente. Hola, eso es muy llamativo, señor Jair. De verdad que es muy bonito porque recordemos que familia que reza unida permanece unida. Y la verdad Sí, señor, es que me sorprende, perdón Jair, me sorprende demasiado porque es que es primera vez que lo escucho.
De verdad que primera vez que escucho que me digan, no, es que nosotros rezamos en familia. ¿Y qué tal le ha ido en eso, Jair? O sea, es una experiencia muy bonita porque inclusive los mismos hijos le hacen la invitación a uno, ¿cierto? Para que hagamos el rezo tanto sobre todo en las vísperas y las completas. Sí, Sí, señor. yo les explico pues de que en qué consiste las vísperas, en qué consiste las completas, que es para pedirle perdón al Señor por todo lo malo que hicimos durante el día, ¿cierto? Y esto nos congrega más a estar más unidos en familia. Sí, señor. Y todos los días entonces tratan de rezar la liturgia de las horas, sean las vísperas y las Sí, completas. sí, señor, cuando tenemos la oportunidad de estar todos juntos, pues la rezamos, ¿cierto? O Sí, si señor. no, eh, yo de todas maneras hago las laudes, hago las vísperas y las completas, familiarizándome más con estar unido más a esa presencia de Dios, tener a Dios siempre presente en todo, a nivel familiar, a nivel de la empresa y en la comunidad eclesial. De verdad que le felicito mucho esa experiencia, Jair, porque la familia va perdiendo mucho en el sentido de la oración familiar. Yo recuerdo que mi mamá, una de las cosas que entre comillas nos hacía o nos obligaba era al Santo Rosario en las noches. Y entonces si usted quería ver televisión o quería jugar un rato, uno tenía que rezar el rosario. Y entonces en muchas familias se ha ido perdiendo ello, lastimosamente. Pero le felicito porque es una experiencia bonita y verdad que primera vez que lo escucho. Y mira, Jair y queridos compañeros, futuros diáconos permanentes, que el cuarto tema habla de la naturaleza y espíritu de cada una de las horas. Y entonces algunos preguntarán, o algunas personas que no conocen lo del oficio divino o la liturgia de las horas, llamémosla así, ¿por qué hay que rezar todo el día? ¿O qué es eso de laudes? ¿O qué es eso de vísperas? ¿O qué es eso de hora intermedia? O lo ven a uno con el breviario en la mano y dicen, venga, pero es que ustedes qué rezan ahí, eso no es una Biblia o eso tierra de otras cosas. Y entonces tenemos que recordar que la laudes es la oración matutina y es la oración para cantar, como dice el Cantar de los Cantares, la alborada al esposo. En los seminarios, cuando uno se prepara, o los seminarios para la preparación de los futuros sacerdotes, la primera oración son las laudes. ¿Por qué? Porque es la invitación a santificar la mañana, a ponernos en manos de Dios, a evocar esa resurrección de Cristo. Se canta al sol naciente, nos decía este tema cuarto. Recordar la creación y se ofrece a Dios la jornada a realizar. Por eso la invitación, queridos diáconos permanentes, es que la laudes es una de las oraciones principales y fundamentales y que sea en la mañana, no a las 11 o 11 y media ya cuando vamos a almorzar, porque es que hay que ofrecerle la jornada a Jesús. Ya las vísperas es que toda la iglesia, unidos en la tarde, concluimos el día para darle comienzo a la noche. Es la acción de gracias por la jornada, el pedir perdón por nuestras fallas, conmemorar la cena y recordar la muerte del Señor. Hay un cántico que en este momento se me pasa, no sé en qué parte está, que es la de los obreros de la viña. No sé si lo tengan presente. Que los obreros de la viña vienen al Señor a reclamar su salario y su jornada y a darle gracias porque hemos tenido un día de jornada. Sí. Y hay otro que es pedirle a Cristo que se quede con nosotros, como los discípulos de Maús. Quédate con nosotros porque la noche llega. Quédate con nosotros porque ya está tarde. Entonces, laudes y vísperas son el centro y son la fundamental en la liturgia de las horas. Sabemos que el oficio de lectura, que la que lo compone la lectura bíblica y la lectura de la patrística, pues es un tiempo de reflexión, un momento de silencio, de escuchar a Dios que nos habla por medio de las lecturas. Es una meditación que hacemos para aprovechar la historia de salvación de Dios. Ya la tercia, la sexta, la nona o la hora intermedia, pues el Vaticano no la suprime, pero aconseja que al menos recemos una. La tercia recuerda la venida del Espíritu Santo y la crucifixión de Jesús. La sexta
evoca la oración de Pedro ante el centurión, la agonía de Cristo, la ascensión, y la nona trae a la memoria la oración de Pedro y Juan en el templo y la muerte de Cristo. Tengo entendido, tanto para Jair en Medellín o para nuestros amigos mexicanos, que la oración de la liturgia de las horas para los diáconos permanentes pues va estipulada o va normalizada mediante la conferencia episcopal. Entonces, no sé qué tanto ustedes deben o están llamados a rezar toda la liturgia de las horas, el oficio de lectura, las laudes, la hora intermedia, las vísperas. Sé, vuelvo y les repito, que cada conferencia episcopal determina qué es lo que a ustedes les corresponden rezar u orar mediante el oficio, mediante la liturgia de las horas. ¿Sí me entienden? Claro. Sí, hermano. Y las completas, queridos compañeros, queridos amigos, pues es antes del descanso nocturno, es para complementar la noche, para poner nuestra confianza total en Cristo, porque vamos a dormir, porque vamos a entregar todo nuestro trabajo del día, porque va a tener ese sentido penitencial donde se nos invita a pensar en qué hemos fallado, en qué hemos faltado a la caridad, para conmigo, para con mi hermano, para con el... en que tuvimos alguna falla o algún desliz, para decirle, Cristo, cada día hágame mejor. Y para decir como Simeón en ese cántico, pues expresar la alegría y la gratitud, porque Dios cada día nos visita, porque cada día Dios nos ayuda, porque cada día Dios está con nosotros, mediante Jesús que nos une. Entonces, queridos amigos, ustedes me han permitido compartir con ustedes este rato de charla y de que que me hayan podido escuchar, pues los invito a que hagan de la liturgia de las horas, para que comprendan, por favor, de que es una oración que se hace por la iglesia, en la iglesia y con la iglesia. Estamos nosotros llamados a orar por todos nuestros hermanos, como lo hacía la primera comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque es que la oración es la que nos da esa fortaleza, la que nos hace fuerte cada día para nosotros evangelizar, para nosotros hablar de Dios, llevar a Dios, para que todos sepan y comprendan que Dios nunca los va a dejar. Cuando me unía ahorita a la charla, algunos compañeros estaban relatando y recordando lo que se vivió en México con el terremoto hace días. Y es muy triste y todo lo que ha pasado, pero muchos de nosotros pusimos en manos de Dios, mediante la oración, a todas las personas que sufrían o que tuvieron muchísimas dificultades en ese sentido. ¿Por qué? Porque nuestra labor como cristianos, nuestra primera labor como bautizados es la oración. Y es la oración de intercesión. Ya les decía el ejemplo de Moisés en la batalla de Amalek, cuando oró por el pueblo con las manos altas para que el pueblo triunfara. Ya les hablé de la parábola de la viuda, que insistía ante el juez, que no le temía ni a los enemigos, pero que el juez, al ver tanta insistencia, dijo, no, voy a hacer lo que ella quiera. Entonces, queridos diáconos permanentes, ustedes, la primera labor, la primera misión es orar por el pueblo, orar con el pueblo para que Dios nos santifique a todos, nos ayude a todos, nos perdone a todos y nos llene de sus gracias y sus alabanzas. Por último, pues en ocasiones se nos pasa orar con la liturgia de las horas. Y decía, nuestros temas que se nos presentaban en este tema cuarto precisamente, que habían unas excusas que eran válidas. Hola, si estoy enfermo, pues es difícil de que yo pueda orar con la liturgia de las horas. Si estoy en un servicio pastoral, en una vereda, por ahí en la montaña, donde no llega ni la energía o la luz, donde el viento da la vuelta, pues se me dificulta también rezar con la liturgia de las horas. O porque tengo que hacer un servicio de caridad, que tuve que socorrer a un hermano, socorrer al prójimo, o ayudar en una parroquia, o lo que pasaba, por ejemplo,
perdón por el ejemplo, lo que pasó con con el terremoto en México, pues hay momentos en que no se puede rezar, no se puede llegar, o porque de todas formas ello me deja con mucho cansancio. Pues son excusas que la iglesia dice o que el Concilio Vaticano dice, no, son excusas válidas para que no recemos la liturgia a las horas. Pero por favor, que nos guste, que nos deleitemos, que nos encante, que nos fascine el resto de la liturgia a las horas. Que cada día nosotros digamos, Señor, te voy a santificar el día, Señor, te voy a agradecer por el día. Que cada día yo le encuentre más gusto a esa unión con Cristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Alguna pregunta? Sí, hermano Jackson, soy Félix Conde Mendoza. Estoy escuchando ahorita lo que nos estás, la instrucción que nos estás dando, y sí, tiene razón en esto. Yo quisiera abundar un poquito más. Yo, en verdad, desde que estoy en el diaconado, la he empezado a rezar, a rezar la liturgia. Bueno, ya tengo como un año por ahí. Y sí es cierto, uno se va entusiasmando cada vez más y más y más. Tan es así que yo voy al penal de aquí del estado de Morelos, a 2 penales, y fíjate que empezamos a hacerla con los presos, y la verdad ha cambiado su semblante, su manera de pensar. La verdad que está sorprendido. Tenemos ahorita 2 meses por ahí, 2 meses y medio por ahí máximo, que le hemos empezado nos hemos empezado a rezar desde temprano cuando llego con ellos. Después ya hacemos ya la celebración y todo, pero la verdad que incluso la cambiamos, ¿no? O sea, por lo menos cada semana, y cambiamos, no lo hacemos diario porque no tienen libro. Yo saco copias y lo llevamos así en el día que nos toca, que me toque ir con ellos. Y lo hacemos, y la verdad que su manera de pensar es asombrosa, cómo hemos, incluso yo también, ¿no? Cómo hemos cambiado, cómo nos ha gustado tanto la liturgia. Y la verdad, esto que dices es correcto, solo que yo no había tenido estos conceptos de cómo dirigirla, cómo sentirla, cómo apreciarla, y a quién. Yo lo tengo que hacer para mí, y ahorita que tú estás haciendo menciones para el pueblo, con el pueblo y para Cristo, bueno, pues es redimensionar todo, ¿no? Ponerlo ya en su nivel, en su dimensión correcta, y eso la verdad me gusta más, o sea, como que me entusiasma más, ¿no? Aprenderlo, desde luego, ¿no? Esa es mi participación. Y mira, antes quisiera terminar, el compañero, ¿cómo se llama? Se está reportando con nosotros porque no se puede conectar. Clemente no es nuestro compañero, no se puede conectar, pero está tratando de seguir una plática. Solo que nos dice que no puede, así que lo reporto para que lo tomen en cuenta, ¿no? Por favor. Eso es todo, hermano. Perdón, ¿me has dicho que eres Félix? Don Félix. Hola. Hola, hola. ¿Quién me habló? Perdón. Anteriormente disculpe. habló Félix, sí, anteriormente Eso. habló. Félix, ¿cierto? Pues lo de la experiencia de la cárcel, pues también es muy bonita, igual que lo que decía don Jair al principio cuando hablaba lo de la familia. De verdad que uno al principio, de verdad que cuesta un poco la liturgia a las horas, porque leer 3 salmos, que una lectura, que un momento de silencio, que las preces, y uno dice, pero ¿esto de qué va? Pero cuando te vas familiarizando con los salmos y te lo vas aprendiendo, o cuando los vas recitando y que ya los recuerda, incluso en la Eucaristía cuando están las lecturas, pues tú vas recordando todo ello. Entonces dices, sí, este salmo me lo sé, este salmo es muy hermoso, o este cántico que nos ofrecen es muy bello, y tú vas escuchando que lo van proclamando en la iglesia, pero tú también lo vas recitando en tu mente, y lo vas viviendo, y lo estás haciendo tu estilo. Y eso es familiarizarse con la palabra de Dios, eso es complementarse con la palabra de Dios, cuando yo la hago en mí y trato de vivirla. Entonces esa experiencia que nos han contado esta noche, a Jair, que muchas gracias por lo que nos contaba, lo de rezo en familia, o a un Félix con lo del rezo en la cárcel, pues son experiencias bonitas, y se les va demostrando a las demás personas
que no solo es rezar, entre comillas, repetir y repetir, o que nos amarguemos o nos aburramos, o que ellos estén tristes o ellos digan qué pereza. No, cuando van viendo de que orar es ese encuentro con Cristo, mediante toda la comunidad, con los que estemos, con los que participamos, vamos comprendiendo y vamos a entender de que, oye, orar es bonito porque me estoy encontrando con Jesús. ¿Alguien quiere aportar algo más? Profe, sí, yo de nuevo, ahí. Sí, Jair. Profe, es muy importante también tener en cuenta de que cuando uno se dirige, digamos, hacia la empresa, hacia un lugar, ¿cierto?, lejano, o donde hay X o Y el lugar, es bueno que también miremos que el celular tiene aplicaciones donde están la liturgia de las horas. Entonces, por ejemplo, durante la mañana cuando uno está viajando, es lo primero que yo saco en el transporte, el celular, y busco la parte de la liturgia de las horas y allí comienzo a hacerla. O sea que uno pues en cualquier momento, en cualquier lugar, también se puede ir alimentando de esta parte de la liturgia de las horas, ¿verdad? Es una gran aportación, Jair, porque se me estaba pasando. Era una cosa que tenía para ustedes. Sí, hay aplicaciones o apps que traen la liturgia a las horas. Algunas no utilizan tanto consumo de datos, sino que cuando se conectan al Wi-Fi van bajando cada día la actualización. Hay una que se llama Eprex o Breviary. Y es bueno que la gente vea que uno reza o que uno no le apena. Cuando yo viajo soy uno de los que me encanta rezar el Santo Rosario y saco mi camándula. Y al que está a mi lado, pues, me mira como con ojos raros cuando me con una camándula en la mano, Jair. Y tengo entendido que John Anderson, mi compañero, me comentaba que conoció a un señor obispo en Huesca que rezaba, se iba en bus a otro pueblo para rezar. Y entonces la gente veía a un obispo en un bus y un obispo rezando. Entonces son cosas que llaman mucho la atención. Y uno no quiere hacer como para modelar o para ganarse el show, no, sino de que uno en todo momento puede estar haciendo una oración. Y que tu vida también sea cada día una oración. Tu labor en tu trabajo, cuando correspondes con lo que te mandan, con tus deberes, cómo tratas a los que tienes a cargo, cómo tratas a las personas que te rodean como tus compañeros, con los que hablan, incluso con la que reparte los tintos o barre la calle. Es una forma de oración. Es una forma de oración que cada día nosotros como cristianos y ustedes como futuros diáconos permanentes, que el diaconado es para el servicio de la comunidad, pues tienen que realizar. Que cada nuestra vida esté rodeada de oración. Muy bien, Jair, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Yo soy Javier Sandoval. Quisiera participar. Hace un momento decía yo que rezo la laudes en la iglesia con los fieles que acuden a misa todos los días, ¿sí? Y mi experiencia es que no tan solo han cambiado los fieles, el principal que he cambiado soy yo. Soy pues qué sé, no soy el mismo que antes. Tengo una disposición para llevar a cabo la oración a cada momento como debe ser, ¿sí? Entonces, pues creo que el que mi sacerdote, mi párroco haya cambiado la misa la mañana, porque antes se hacía en la tarde, ahora se hace en la mañana y rezamos la laudes, pues para mí ha sido muy bueno, porque anteriormente me daba flojera, John, hacer la oración, me daba sueño, ¿sí? En la actualidad, pues ya no, ya es diferente, busco la oración. Y bueno, pues así como yo lo hago, así lo hacen otras personas ahí en la iglesia. Ya hasta nos conocemos, todos los que vamos, ¿sí? Entonces ya sabemos que hay que iniciar con la laudes. Y pues ojalá que en todas las parroquias se llevara a cabo, porque pues algunas no se hace así, sino que se lleva a cabo nada más la pura misa y se deja aparte el rezo de la liturgia de todos los días,
¿sí? Sí, señor. Qué bueno. Javier, Sí, a la gente le encanta rezar, a la gente le encanta orar. sí, Se ve necesitada de Dios, sí, ¿sí? Y quieren de Dios, pero sí, hay que enseñarles, ¿sí? claro, sí, Porque ¿cómo van a creer si no se les predica? Entonces, si a la sí, gente se les dice, bueno, vamos a rezar las laudes en la misa o las vísperas, es de esta forma, es de esta estructura, rezamos así. Al principio cuesta un poco porque ellos van a decir, bueno, esto cómo es, de cómo va, o nos equivocamos, o unos dicen lo que no tienen que decir. Pero cuando se va estructurando y cuando se le va dando esa forma uniforme a la liturgia, pues es algo bonito que se vive. Lo que yo les decía al principio, a mí el tema de la liturgia me encanta con todo lo que tenga que ver de la iglesia, porque soy un poco muy cuadriculado, digámoslo así, y me encanta que las cosas salgan bien y muy ordenadas. Entonces, cuando la gente va viendo que tiene una estructura, de que es bonito, de que se canta un salmo, que se canta una pres, pues les va a encantar y les va a gustar demasiado. sí, 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 sí les gusta. En ocasiones, cuando mi párroco no puede asistir a celebrar la misa, me habla, me pide que yo lo haga, sí, que yo haga la celebración. Y bueno, pues iniciamos con la laudes, ¿sí? Y como tenemos un cuadernillo, ¿sí? Entonces nadie se señor. equivoca. Todos seguimos al mismo ritmo. ¿Sí? Por eso te digo que es hermosísimo internarse en la oración a Dios. Pues les agradezco de verdad que estén participando. Me alegra mucho saber esas experiencias que me han contado esta noche y todo lo que ustedes están viviendo y que se les nota de que de verdad que están emocionados, que están felices, que están entregados por un sueño muy hermoso que es el diaconado y el servicio a la iglesia. Así. Bueno, quiero agradecerle a Jackson por acompañarnos, por compartir eso tan importante que yo siempre he dicho, que es la liturgia, ¿cierto? Benedicto XVI siempre ha definido la liturgia como el aspecto vivencial de la iglesia. O sea, si no hay una auténtica vivencia de lo que es la liturgia, se nos queda en un mero juguete. Entonces yo para ir cerrando el curso quiero hacer como dos claridades, ¿cierto? La primera, que lo hemos definido bien a lo largo de este primer encuentro. Ustedes lo han dicho, la liturgia nos ha llevado a, es decir, cuando la liturgia se hace vida y se hace contemplación y se hace comunidad, entonces ella verdaderamente está siendo un agente efectivo y actuante dentro de la dinámica pastoral. De lo contrario, se nos va a quedar en una mera expresión folclórica de la religión. ¿De acuerdo? Les pido por favor a quienes tengan el micrófono abierto que lo cierren. ¿De acuerdo? Quienes tengan el micrófono abierto, por favor, cerrar. Entonces, si la vida litúrgica no surge cambios dentro de la comunidad o no se notan cambios dentro de la comunidad, eso es signo de que algo anda mal, ¿cierto? Porque la liturgia debe llevar a la transformación. Se nos puede quedar en un mero juguete. Entonces, a raíz de eso, yo les quiero recomendar una lectura de un libro. Yo aquí estaba buscando en internet precisamente, que se llama El espíritu de la liturgia. El espíritu de la liturgia. No sé si están viendo mi pantalla, alguien que me confirme si la están viendo o no. Sí, la estamos mirando. Bueno, Sí, confirmó, estamos mirando. de acuerdo. Sí, lo estamos mirando, sí. Joseph Ratzinger habla en ese texto, se llama El espíritu de la liturgia, muy bellamente sobre lo que es la liturgia y a lo que yo quiero que llevemos esto, que ustedes lo han llevado en la misma dinámica de la charla, de la conversa. Ahí les comparto el enlace. Este creo que es un texto introductorio, pero es muy bueno, es muy bueno. Se llama El espíritu de la liturgia, ¿de acuerdo? Entonces, primera consideración, la liturgia es la expresión viva de la fe auténtica de una comunidad que se une para celebrar, ¿cierto?, la vida espiritual que se está desarrollando en ese territorio concreto. ¿Cómo es una parroquia? Pues
Cuando usted va a una Eucaristía, usted descubre cómo es la vida de una parroquia. Y eso se nota a leguas. Uno lo ve, lo ve. Entonces, muy bien por ese apartado, ¿de acuerdo? Entonces, y en segundo aspecto, yo quería compartirles un poco aquí cómo vamos a trabajar este resto de la dinámica del curso. Ustedes han visto aquí donde dice contenidos y actividades, ¿cierto? Que están las dos carpeticas que yo siempre pongo en los cursos. Yo creo que con algunos ya he compartido, con otros pues no tanto por lo que veo. Entonces en la parte de acá están las actividades del curso. Ahorita cuando estábamos en la charla que nos orientaba el compañero Jackson, yo pensé en dos aspectos fundamentales, que es la propuesta. La primera es las dos actividades son para presentar el 27 de este mes, el 27 de noviembre, ¿cierto? Para que ustedes vayan leyendo, vayan compartiendo, de aquí ya unos elementos para poner en consideración. Entonces, una de las actividades es, a partir del desarrollo temático. John, ¿cómo que el desarrollo temático? Pues el que encontramos acá, ahí lo van a ver, desarrollo temático. Ustedes lo ven ahí, desarrollo temático, ¿de acuerdo? Pues a partir de las lecturas de la unidad, ustedes van a elegir, ¿cierto? A elegir, hacer una presentación de los elementos que más les llamaron la atención. Es decir, a mí me llamó mucho la atención eso de la naturaleza y el espíritu de la liturgia de las horas, ¿cierto? A mí me llamó la atención más bien los diversos componentes, es elegir algo que a ustedes les haya llamado la atención, ¿cierto? Y presentarlo, presentarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues en un texto, en un PowerPoint, ¿cierto? O en cualquier otra herramienta que usted considere que le viene bien para el desarrollo de la actividad. Lo segundo, o la segunda actividad, el otro 50% de la nota está enfocado a otro aspecto un poco más sencillo. Y es un aspecto práctico, ¿cierto? Y es a partir de la vida de comunidad. Me refiero a comunidad, no solamente la parroquia, sino si usted tiene un grupo, o si dirige, por ejemplo, que nombraban ahora que van a la cárcel, ¿cierto? O la vida de la casa, que es la primera comunidad, la primera iglesia doméstica, hacer una especie como de tablita. Aquí no sé por qué no me salió, pero estos son unos cuadritos. Entonces, donde usted vea la vivencia litúrgica, yo les puse un ejemplo. Voy a examinar la Eucaristía. ¿Qué fortaleza tiene? Acude la comunidad a la celebración, es decir, usted va un domingo a la iglesia y eso se ve lleno, ¿cierto? No hay espacio ni para pedir limosna. Aspecto a mejorar, pues la comunidad acude, pero no es activa en la celebración, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría usted para ese aspecto a mejorar? No, pues yo me voy a inventar que voy a poner las respuestas de las oraciones proyectadas en la pared a través de un videobin, ¿cierto? O voy a colocar un ministro de los que están allí en la celebración a que responda, sea la voz que responda para que la gente vaya dinamizándose o familiarizándose mejor con las respuestas litúrgicas que se nos están olvidando. Entonces digamos que estas son las dos actividades del curso, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta al respecto de las actividades del curso? Por mi parte no, John, todo está bien, claro, gracias. De acuerdo. John, que es que en la parroquia somos dos futuros diáconos permanentes, ¿podemos trabajar en grupo? Sí, trabajen en grupo, ¿cierto? No hay ningún problema, pero cada uno lo envía por el usuario y contraseña. ¿Cómo lo envía? Pues entra a la carpetica y va a buscar donde dice actividad 1, 2, 3 y 4, que son estos mismos enlaces, ¿de acuerdo? Ahí ven, las que tienen la reglita con el lápiz son las actividades calificables, clican ahí y adjuntan los documentos, ¿de acuerdo? Adjuntan los documentos en la parte de aquí abajo. Ahí aparece el editor. A esta hora, aquí en este editor, examinan el equipo, adjuntan el documento y aquí escriben el texto del envío. Esa es como la actividad propuesta. Bueno, lo siguiente, el próximo encuentro, como nosotros vamos hasta el 27, yo quería proponerles que no sea muy lejano, de tal forma que ustedes puedan captar elementos para las actividades y que sea el próximo martes a la misma hora por el mismo canal y con los mismos presentadores, y lo mejor sin comerciales, ¿cierto?
Entonces, el próximo martes, ¿de acuerdo? A la misma hora. Perfecto. De acuerdo. Gracias. No sé si tienen alguna otra inquietud. ¿Sí? Pregunto, John, la actividad 1 y 2 que tienes ahí, esas no son calificables, ¿verdad? Esas no son calificables, esas eran unas actividades donde yo deseaba conocer la comunidad, quiénes son ustedes, a qué se dedican. Sí. Y la segunda Sí. era una respuesta, ¿cierto? Sí. A un foro de una pregunta básica que es para usted la liturgia, que yo creo inclusive Ok. que lo hicimos ya. Por aquí hay algunos aportes. Sí. Así que como este curso se vio interrumpido, pero miren que ya hay algunos aportes. Entonces a mí me interesa ahora mismo, después de este inicio, que se concentren en las lecturas, ¿de acuerdo? En las lecturas y en las actividades calificables, que Muy bien. no son complicadas. Digamos que es un trabajo de académico, ¿cierto? A partir de las lecturas, que usted destaque algún elemento. Y el segundo es un trabajo ya más de terreno, de vivencia, de lo que ustedes van viviendo en el día a día de su comunidad. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien. Muy bien, entonces agradecerle Gracias. a todos la participación, a Jackson la orientación. Yo estoy atento por el foro del curso y les voy a dejar aquí un teléfono. Es que en la información mía ese teléfono está malo, pero entonces este que les estoy copiando ahí, el 321-837-7734, en ese teléfono estoy siempre atento a cada una de sus necesidades. Entonces, Jackson, de nuevo lo esperamos el martes, ¿de acuerdo? Bueno, John Anderson y a los compañeros, muchísimas gracias por esta oportunidad, por haberme dejado compartir con ustedes. Bueno, el próximo martes, con la gracia de Dios, nos veremos. Se van a decir que por favor en sus oraciones, en la liturgia de las 2 horas, oren por mí. Bueno, Y oramos también por todos. Recordarles, John Anderson, Que Dios que... los bendiga a todos. sí. Recordarles, John Anderson, que para los compañeros de México, para los caballeros, pues tenemos un indicativo de Colombia, es el 0057. Ah, Para que sí. puedan... 0057 y el número que acabas de escribir, sin más. Bueno, muy bien. Una feliz noche para todos. Igualmente noches. Dios los bendiga.